¿Por qué una moto eléctrica? Para quienes vivimos en la jungla de cemento, en donde no hay ley, en donde el más bullero es rey, ¿qué espacio queda para un vehículo que no suena? No parece ser mala la idea de cambiar surtidor de grifo por enchufe. Es considerablemente menos lo que nos costará andar en una de estas. Quizá por ahí vaya el atractivo. Pero luego nos acordamos que vivimos en la tierra de las rutas, que explorar en dos ruedas apasiona como pocas cosas lo hacen, y es ahí cuando la autonomía, la maldita autonomía nos limita. La infraestructura, conocimiento y respeto por estos temas nos remonta al siglo XVII, por lo que resulta muy complicado el alejarse mucho de la ciudad sobre lo que algunos aman y muchos otros temen. Una moto eléctrica. Seamos claros, si eres un rutero innato y esta sería tu única motocicleta, al menos hasta la fecha, no te conviene. Pero si estás interesado en las capacidades citadinas y las sensaciones generadas por una moto sin escape, te recomiendo quedarte. Hablar de potencia en una moto eléctrica es completamente distinto. Dejamos de hablar de caballos para empezar a hablar de watts. Y aún si quisiéramos traducir valores, los números se tornan un tanto extraños. Según el fabricante, vamos a contar con una potencia de entre 3.900 y 5.100 watts. Equivalente a un promedio de entre 5 y 7 caballos de fuerza. Muchísimas gracias, hermano, muy amable. Lo cual puede tener algo de sentido, ya que vamos a tener un top speed de entre 90 y 100 kilómetros por hora, pero el fabricante también nos comenta que vamos a contar con algo equivalente a entre 100 y 200 Nm de torque, teniendo así más fuerza que en un tetracilíndrico de 1000 centímetros cúbicos, lo cual es... Hay algo acá que no cuadra. Y no podemos pretender de que algo cuadre. Simplemente no hay por dónde comparar a un motor eléctrico con uno de combustión interna. Más allá de ser motores, son dos universos completamente distintos. Es común encontrar en motocicletas eléctricas al motor montado en el aro posterior, pero es algo interesante contar con un motor central y un sistema de transmisión por faja. Miren el tamaño de este disco. ¿Será que afecta en algo a la fuerza generada por el motor? Si hay transmisión, hay variación. Pero más allá de cómo se transmite todo a la rueda posterior, el verdadero valor de un motor eléctrico en función a su entrega de potencia está en que este se puede configurar como uno quiera. O más bien, como el fabricante quiera. Es simple. En un motor de combustión interna, la entrega de potencia va a depender de una serie de factores, pero principalmente de la configuración mecánica del mismo. Podríamos tener un rango medio explosivo o quizá una entrega muchísimo más lineal, tan solo para mencionar un par. En cambio, en un motor eléctrico, la entrega va a depender netamente de lo que al fabricante se le haya ocurrido configurar en el controlador del motor. Es decir, podríamos tener una entrega completamente radical o de repente muchísimo más gentil o simular a cualquier motor de combustión interna que se le haya podido ocurrir, lo que sea. Entonces, ¿cómo es que está configurada esta Super Soco? Empieza suave a romper la inercia hasta unos 20 kilómetros por hora, momento en que empieza una descarga de torque constante, sonante y ascendente hasta unos 90 kilómetros por hora, en donde empieza a encontrar su techo.
En buen cristiano, partiendo de un semáforo empezarás a ver placas, pero dale un segundo. Los que estén por ahí andando no van a entender lo que está pasando. Tener un vehículo eléctrico y trabajar en algún lugar en donde haya corriente debe ser una muy buena idea, considerando que nuestros planes estarán considerablemente ligados a la autonomía. Una batería de litio, no muy distinta a la que tienes montada en tu celular o laptop, es el alma de todo dispositivo que la requiera. Compacta 72 voltios, genera 45 amperios y derrocha 3.24 kWh. Multiplica este último número por el costo por kilowatt-hora de tu recibo y muéstrale el resultado a tu jefe para que quede tranquilo. De pronto cambiamos grasa por matemáticas y tras un proceso brutal de contaminación ambiental nos quedamos con esto. El alma de la fiesta. No es una ciencia simple, pero en esencia la energía es generada por la interacción entre iones de litio y electrodos dentro de cada celda, todo compactado en este case de aluminio. Si pones a todo esto en una balanza, vamos a estar bordeando los 22 kilogramos de peso. Dato importante si es que no tienes una fuente de poder cerca a donde estaciones la motocicleta, por lo que vas a tener que estar en forma para poder cargarla a donde deba. Y sí, cuando esta nena muere, no hay milagro que la reviva. Pero antes de que eso suceda, el fabricante promete no menos de 1200 ciclos de carga, lo cual podríamos equivaler a drenar la batería y cargarla a full nuevamente 1200 veces. Por lo que si hiciéramos esto todos los días de Dios y volviendo a las matemáticas, dividimos 1200 entre 365 días y nos quedamos con 3.29 años de vida dándole a la moto 24/7 y sin clemencia. $1,200 es lo que te va a costar reemplazar una de estas baterías una vez que el inevitable y fatídico momento llegue. Pero el representante de marca aquí en Perusalén te ofrece no menos de 2 años de garantía, lo cual es bastante bueno considerando de que lo que se va a invertir en ella en este periodo de tiempo va a ser realmente mínimo. Quizás sea interesante el poder comparar lo que se invierte, lo que toma, lo que lleva, lo que saca del bolsillo una motocicleta de estas en comparación a una de combustión interna, pero dejemos eso para otro capítulo. La autonomía. La maldita autonomía. ¿Qué tanto puede llegar a recorrer un vehículo antes de quedarse sin combustible? O en este caso, sin energía. Y es que en una moto eléctrica, este será nuestro eterno verdugo. O al menos hasta que salgamos de la edad de piedra y podamos encontrar puntos de carga amigables a lo largo de la ruta. Pero hasta que eso suceda, estamos atrapados entre nuestro estilo de manejo y la capacidad de la batería. En un vehículo eléctrico, la lógica de consumo es algo distinta al de uno de combustión. Acá sí hay una línea directa entre la velocidad a la que vamos, el peso que cargamos y la cantidad de energía que consumimos, por lo que qué tan lejos lleguemos dependerá de qué tanto nos pique la mano y cuántas hamburguesas hayamos comido. Los modos lo que hacen es limitarnos velocidad. Si arrancamos en el modo 1, vamos a poder darle de lleno hasta unos 60 km por hora. De ahí en el modo 2, la moto nos va a soltar un poquito más, por ahí hasta unos 80 km por hora. Y si pasamos al modo 3, ya la moto nos termina de soltar hasta pasar los 90 km por hora. ¿Pero qué tanto ayudan los modos realmente a optimizar la autonomía? Al menos en mi caso, no tanto. Porque así tenga un techo bajo, voy a abrir el mango como si no existiera un mañana. Y apenas llegue al límite, cambiaré de modo porque necesito más. Aprecio el intento por limitar mi consumo de energía, pero salvo acelere gentilmente hasta los 45 o 50 km por hora y me quede tranquilo en ese rango, no habrá manera de llegar hasta esos poco más de 100 km por carga que prometen, y eso, en mi caso, no va a suceder.
Luego de algunos días de prueba en mi ruta habitual y considerando estos 72 kilogramos de humanidad que cargo encima, esta motocicleta, a mi estilo de manejo, que no es precisamente suave, me está dejando una autonomía de unos 53 kilómetros. Y el parámetro de autonomía del tablero, en este caso, me engaña por entre 2 a 5 kilómetros. Le sumo un pasajero y llegamos a bordear por ahí los 150 kilogramos de carga, que es por ahí el límite. Y considerando que voy a ir a un ritmo más suave, ya que estoy llevando a alguien más, la motocicleta nos deja una autonomía de por ahí unos 45 kilómetros y ahora nos está engañando por unos 6 a 7 kilómetros. Me imagino que el fabricante sabía que me iba a sentir completamente traicionado por ese parámetro de autonomía, por lo que nos la envió con un único botón detrás del tablero que va a cambiar ese parámetro por uno de temperatura. Muchísimo mejor. El sonido de una moto es parte vital de lo que nos enamora. Es todo un arte. Cada detalle en la configuración, la cantidad de cilindros, en línea, boxer, between, el sistema de escape, todo suma para dar vida al canto particular de cada motocicleta. Y como en toda buena pieza musical, también existe el silencio, la ausencia de sonido artificial, lo que nos permite conectarnos con el universo cuando nos encontramos en algún escenario silencioso, cuando la única música de por medio es la que nos narra la naturaleza misma. De alguna mágica manera, el sonido del combustible explosionando decenas de veces por segundo nos cautiva, nos da vida, por lo que nos aterra la idea de que entren a la escena vehículos que rompan con algo tan hermoso como eso. Yo también pensé lo mismo en un comienzo. ¿Qué será de nuestras vidas sin el sonido de un motor a combustión? Todo cambio es inicialmente aterrador, hasta que nos damos cuenta que el tiempo pasa y no perdona, y que las cosas inevitablemente cambian. Así que, ¿para qué estresarnos tanto al respecto? Estas son mis auténticas sensaciones de poder andar en una de estas motocicletas, en esta específicamente. Y es que no fue sino hasta que pude superar los 60, 70, 80 kilómetros por hora en una motocicleta sin sonido de motor, que pude comprender un concepto nuevo de volar bajito, el poder experimentarlo lo más cercano posible a cómo lo harían las aves. Es algo encantador, es una sensación completamente distinta, pero no puedo decir que no me agrada. No podría decir si me gusta más o menos que una moto similar a combustión. Son simplemente dos sensaciones distintas, ambas mágicas, cada una a su manera. Pero sin duda alguna me ha entrado un hambre de poder andar a más de 150 en alguna de mayor capacidad, con esa entrega de potencia tan particular que ofrece un motor eléctrico. Y ya que conviviremos la mayor parte del tiempo con la estruendosa bulla citadina, el no sonar podría convertirse en algo contraproducente. Consejo para motero eléctrico. En ciudades bulliciosas como Lima, un poco contraproducente de andar en una moto silenciosa es que no nos podemos hacer notar fácilmente, no con el sonido al menos. Entonces hay que abusar un poquito más del claxon. Tampoco reventarle el oído a todo el mundo, pero sí lo suficiente como para que toda la gente que está a nuestro alrededor sepan que estamos por ahí. Contar con ambos frenos en la punta de los dedos tiene sus particularidades. Tal y como si fuese una scooter, manija derecha delantero, manija izquierda posterior y delantero. Frenado combinado, le dicen por ahí. Y aunque tendría más sentido que al abusar del delantero nos añada estabilidad posterior, al fabricante se le ocurrió que al revés sería más que suficiente. Y lo es. En lo neto y lo concreto, la moto frena bien. Frenado lo suficientemente agresivo a mi parecer. No es que haya mucho peso que frenar tampoco. Y considerando que al tener ambos frenos a la mano lo más lógico es utilizarlos en simultáneo todo el tiempo, es un setup eficiente y seguro. Si hay algo que sí o sí podría extrañar de tener la palanca de freno posterior en el pie, es que cuando llegues a un semáforo o a detenerte en un desnivel, no vas a tener otra opción que quedarte prendido del manillar, porque no vas a tener otra parte del cuerpo para poder realizarlo. Entonces, podría ser algo que quizá
se extraña un poquito de la manera tradicional. Y como acá no tenemos frenado de motor, dependemos por completo del par de discos montados, así que vamos a estar abusando extra de esas pastillas, por lo que probablemente se consuman más pronto que tarde. Es importante saber de antemano si es que una motocicleta tendrá cierto nivel de confort, no solamente para el piloto, sino también para un posible acompañante. Y si quisiéramos saber las sensaciones de este último tras unos minutos sobre esta motocicleta. Aló. Amor, resume el nivel de comodidad que tiene sobre la Super Soco en una sola palabra. Dolor, incomodidad, dureza. Cada vez que pasas por un hueco, duele todo hasta el alma. Pero el piloto no tiene nada de qué quejarse. Postura ligeramente tumbada, pero no lo suficiente para que sea molesto. Asiento lo suficientemente acolchado y amigable para el tiempo que pasaremos sobre ella. Amplio ángulo de giro que al combinarse con su ligereza la convierten en un deleite para sortear el tráfico. Podemos deber el malestar del copiloto a dos cosas esenciales. Primero que nada, tenemos un asiento considerablemente corto. Y aparte de eso, vamos a contar con un monoshock que no está precisamente preparado para soportar mucha carga, por lo que nos va a quedar muy poco recorrido para amortiguar correctamente cuando subamos a alguien acá atrás, lo cual va a significar que vamos a tener que ser extra precavidos para no causar mayores daños renales en quien nos acompañe. Sin duda alguna no ha sido creada para vacilar de a dos, pero si se trata de andar solos, es imposible no pasarla de lo mejor. Importante mencionar que la calidad general es bastante buena. Plastiquería en ABS de buen espesor, conectores y cableado de primera, botones y comandos a la altura, salvo por el switch rebelde de direccionales al cual hay que lograr adaptarse. Empresas top como Golden Motor, encargada del controlador del motor, y Gates en el sistema de transmisión, están involucradas en un producto de muy buen nivel. No por nada esta marca es un éxito en lugares como el Reino Unido. A $4.990 no estamos hablando de una motocicleta precisamente económica, pero seamos realistas, una motocicleta eléctrica de buena calidad no podría llegar a serlo. Tan solo la batería implica un 25% del valor total de la motocicleta, por lo que no estamos ante un producto creado a la ligera, sino más bien ante una excelente compañera de ciudad. Si la autonomía general se ajusta a tu recorrido, no solo estarás ahorrando una importante cantidad de dinero en combustible, sino que estarás vacilando con torque y estilo en cualquier recorrido que tengas a través de la eterna jungla de cemento.